En una fría mañana de octubre de 2019, en las profundidades de los archivos de la Biblioteca Bodleiana de Oxford, un evento aparentemente rutinario estaba a punto de desatar una serie de muertes que dejarían a los investigadores en un estado de absoluta perplejidad. El doctor Marcus Whitfield, paleógrafo especializado en manuscritos medievales, había sido convocado para examinar una colección de documentos recién adquiridos de un monasterio abandonado en Transilvania. Entre pergaminos amarillentos y códices polvorientos, Whitfield descubrió algo que no debería existir: un manuscrito en latín vulgar que parecía vibrar con una energía propia. Las páginas, hechas de un material que no lograba identificar completamente, contenían símbolos que se movían sutilmente cuando se observaban con la visión periférica. El texto principal estaba escrito en una tinta roja oscura que, bajo un análisis posterior, revelaría propiedades químicas imposibles de replicar con conocimientos modernos. Whitfield pasó 3 días examinando el documento, fotografiando cada página, transcribiendo pasajes enteros. En el 4.º día, fue encontrado muerto en su oficina con el rostro congelado en una expresión de terror absoluto. No había signos de violencia, ninguna evidencia de envenenamiento o problemas cardíacos preexistentes. El informe oficial habló de muerte súbita por causas indeterminadas, pero los colegas que encontraron el cuerpo informaron detalles perturbadores. Sus ojos se habían vuelto completamente negros y alrededor de sus manos había una sustancia oscura que los técnicos forenses nunca lograron identificar. El manuscrito había desaparecido. 2 meses después, en un anticuario en Praga, el propietario Milan Kozlowski murió en las mismas circunstancias inexplicables, apenas 3 horas después de adquirir un texto medieval extremadamente raro de un vendedor anónimo. En febrero de 2020 fue el turno de Sarah Chen, profesora de estudios religiosos de la Universidad de Berkeley, quien había conseguido acceso a fotografías digitales del manuscrito a través de contactos académicos. Fue encontrada en su biblioteca personal, rodeada de libros que estaban abiertos en páginas específicas, como si hubiera estado realizando algún tipo de investigación comparativa antes de su muerte súbita. El patrón se estaba volviendo imposible de ignorar. Todas las víctimas eran académicos respetados, personas con un profundo conocimiento sobre textos antiguos y tradiciones esotéricas. Todas murieron tras entrar en contacto con el mismo manuscrito misterioso, y en todos los casos, el documento desaparecía sin dejar rastro, como si tuviera la capacidad de moverse por voluntad propia. Investigaciones discretas revelaron que este no era un fenómeno nuevo. Registros fragmentarios esparcidos por bibliotecas y archivos europeos sugerían que muertes similares habían estado ocurriendo durante siglos, siempre involucrando el mismo tipo de manuscrito y siempre siguiendo el mismo patrón inexplicable. Lo que hacía todo aún más perturbador era el descubrimiento de que estas muertes estaban conectadas a una secta milenaria que veneraba a una figura conocida como Cain Rex Sinister, una reinterpretación del Caín bíblico como el primer portador del Bin Tisinuni. Conocimiento prohibido. Este manuscrito letal no era solo un libro de magia negra común, era la manifestación física de siglos de conocimiento acumulado por una orden secreta que creía en la destrucción de la realidad consensual a través de lo que llamaban Stream 218, una corriente de energía anticósmica capaz de disolver las barreras entre dimensiones. Y ahora, en nuestra era digital interconectada, este conocimiento mortal estaba comenzando a difundirse a través de medios que sus creadores originales jamás podrían haber imaginado. Lo que estás a punto de descubrir sobre esta oscura secta y su manuscrito maldito cambiará tu comprensión sobre los límites del conocimiento humano y los peligros que acechan a aquellos que se atreven a desafiar las leyes fundamentales de la realidad. Y si te interesa este tipo de contenido, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Para comprender verdaderamente la naturaleza del manuscrito que mata, debemos regresar a los orígenes más oscuros de la civilización humana, cuando los primeros buscadores del conocimiento prohibido
comenzaron a cuestionar no solo las leyes de los hombres, sino las propias fundaciones de la realidad creada. La historia de esta secta maldita comienza no con un libro, sino con una reinterpretación radical de uno de los relatos más antiguos de la humanidad, el primer asesinato. En las tradiciones judeocristianas convencionales, Caín es presentado como el primer asesino, un hombre consumido por los celos que mata a su hermano Abel y es maldecido por Dios a vagar por la tierra. Pero en las tradiciones gnósticas más antiguas, particularmente aquellas preservadas en textos coptos descubiertos en Nag Hammadi, emerge una narrativa completamente diferente. En estos textos heréticos, Caín no es retratado como un villano, sino como el primer ser humano en comprender la verdadera naturaleza de la realidad, que el mundo material es una prisión creada por un falso Dios, y que la verdadera liberación solo llega a través de la transgresión de las leyes impuestas por esta entidad opresora. Según estos manuscritos alternativos, el acto de Caín no fue motivado por celos, sino por una revelación espiritual devastadora. Él había comprendido que Abel representaba la sumisión ciega al orden establecido, mientras que él mismo llevaba dentro de sí la chispa de la verdadera divinidad, el impulso de cuestionar, transgredir y trascender. El asesinato de Abel no fue un crimen pasional, sino el primer acto de magia verdadera, la destrucción consciente de una ilusión para abrir camino a una realidad superior. Esta reinterpretación herética encontró suelo fértil entre grupos gnósticos del siglo II, particularmente entre los cainitas, una secta que veneraba a todas las figuras consideradas malévolas por la ortodoxia cristiana. Para los cainitas, personajes como Caín, los habitantes de Sodoma e incluso Judas Iscariote, eran héroes espirituales que habían tenido el valor de desafiar la tiranía del demiurgo, el falso dios creador que mantenía a la humanidad aprisionada en la materia. Pero fue en el siglo XIII, en las academias secretas de Alejandría, que esta filosofía evolucionó hacia algo mucho más peligroso. Un grupo de estudiantes de filosofía hermética, liderados por una figura misteriosa, conocida solo como el escriba de Caín, comenzó a desarrollar prácticas rituales basadas en la premisa de que el conocimiento verdadero solo podría ser alcanzado a través de la destrucción sistemática de las barreras que separaban la conciencia humana del caos primordial. El escriba, cuyo nombre real nunca fue registrado en los documentos sobrevivientes, afirmaba haber recibido visiones directas de Caín, o Cayin, como prefería llamarlo, utilizando la grafía hebrea original. En estas visiones, Caín aparecía no como un hombre maldito, sino como un rey espiritual coronado con un conocimiento que trascendía tanto el bien como el mal. Se había convertido en Rex Sinister, el rey de la mano izquierda, gobernante de aquellos que elegían el camino de la transgresión consciente. Durante décadas, esta escuela secreta desarrolló técnicas cada vez más radicales para alcanzar estados alterados de conciencia. Experimentaban con sustancias psicoactivas extraídas de plantas venenosas, practicaban ayunos extremos que llevaban a los bordes de la muerte y creaban rituales complejos destinados a romper los sellos de la realidad consensual. Más importante aún, comenzaron a registrar meticulosamente sus descubrimientos en una serie de manuscritos que se convirtieron en la base para todo lo que vendría después. El más peligroso de estos textos era conocido simplemente como el Libro de la Disolución, un manual práctico para destruir no solo la personalidad individual, sino la propia estructura de la realidad percibida. Este manuscrito contenía instrucciones detalladas para acceder a lo que llamaban Corriente 218, una corriente de energía anticósmica que supuestamente existía antes de la creación del universo material. La persecución a los seguidores de Caín comenzó en 312, cuando el emperador Constantino se convirtió al cristianismo e inició una campaña sistemática contra todas las sectas consideradas heréticas. La escuela alejandrina fue destruida, sus miembros ejecutados o forzados al exilio, y la mayoría de sus manuscritos fue quemada en hogueras públicas. Pero el Libro de la Disolución sobrevivió, pasando de mano en mano,
a través de una red secreta de preservadores que se extendió por todo el Imperio Romano, en declive. Durante los siglos siguientes, la secta de Cayin Rex Sinister operó en las sombras de la historia europea, resurgiendo periódicamente en diferentes formas. En el siglo VIII, apareció entre los monjes irlandeses como una orden herética dedicada a la muerte mística. En el siglo XII, influyó en ciertas facciones radicales de los cátaros en el sur de Francia. Durante el Renacimiento, encontró expresión entre alquimistas que buscaban no la transmutación de los metales, sino la destrucción de las leyes naturales que gobernaban la materia. Cada manifestación de la secta producía sus propias versiones del manuscrito original, adaptando las enseñanzas antiguas a las circunstancias de su época. Pero todas compartían ciertas características perturbadoras. Los textos parecían ejercer una influencia activa sobre aquellos que los leían, alterando gradualmente su percepción de la realidad hasta que la frontera entre la cordura y la locura se volvía irrelevante. Muchos estudiosos que intentaron analizar estos manuscritos informaron experiencias de disolución del yo, momentos en los que su conciencia individual parecía disolverse por completo, dejándolos en contacto directo con inteligencias que existían más allá de los límites del pensamiento humano normal. Lo que hacía que estos textos fueran particularmente peligrosos era su naturaleza progresiva. No mataban de inmediato, sino que guiaban al lector a través de etapas crecientes de transformación espiritual que eventualmente culminaban en la destrucción total de la personalidad humana. Era como si el propio acto de leer el manuscrito fuera un ritual en sí mismo, una ceremonia de iniciación que terminaba no con iluminación, sino con la absorción de la conciencia individual por algo mucho más grande e infinitamente más oscuro. La Iglesia Católica reconoció rápidamente el peligro representado por estos textos y desarrolló protocolos específicos para lidiar con ellos. Inquisidores entrenados en técnicas especiales de exorcismo eran enviados para recuperar y destruir cualquier manuscrito relacionado con la secta de Cayin, pero incluso los inquisidores más experimentados a menudo sucumbían a la influencia de los textos, lo que llevó a la Iglesia a adoptar una política de quema inmediata sin lectura previa. Esta guerra silenciosa entre la ortodoxia cristiana y los seguidores de Cayin Rex Sinister continuó por más de 1000 años, dejando un rastro de muertes misteriosas y desapariciones inexplicables por toda la Europa medieval. Y lo más perturbador de todo, a pesar de todos los esfuerzos por erradicarla, la secta nunca fue completamente destruida. Al igual que la propia figura de Cayin, siempre encontraba una forma de resurgir, adaptándose a las nuevas épocas y aprovechándose de las vulnerabilidades espirituales de cada generación de buscadores del conocimiento prohibido. Ahora déjame contarte algo que fue ocultado por siglos. Existen manuscritos antiguos que revelan símbolos, entidades y prácticas espirituales completamente diferentes a las que enseñan las religiones tradicionales. Textos como el Gran Grimorio, la Clavícula de Salomón y el Libro de Enoc describen rituales, jerarquías invisibles y fórmulas que fueron prohibidas, no por ser falsas, sino por revelar demasiado. Muchos de ellos fueron destruidos, otros preservados en secreto. Preparamos un video completo reuniendo esta información documentada, pero como este tipo de contenido puede ser eliminado de las plataformas, liberamos el acceso exclusivamente en nuestro sitio web y por tiempo limitado. Si quieres verlo, solo escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado abajo. El manuscrito que mata no es simplemente un libro maldito en el sentido popular del término. Para comprender su verdadera naturaleza, debemos sumergirnos en las profundidades de la filosofía anticósmica que lo creó y examinar los mecanismos precisos a través de los cuales palabras escritas en pergamino pueden literalmente destruir una mente humana. Lo que los estudiosos modernos han descubierto sobre estos textos desafía nuestra comprensión básica sobre la relación entre conciencia, realidad y lenguaje. El manuscrito original, creado por los seguidores alejandrinos de Cayin Rex Sinister,
fue concebido como algo mucho más complejo que un simple libro de instrucciones mágicas. Era una tecnología espiritual, un dispositivo diseñado para alterar fundamentalmente la estructura de la conciencia humana a través de un proceso que sus creadores llamaban disolución dirigida. Cada palabra, cada símbolo, cada disposición de frases fue cuidadosamente calculada para crear patrones específicos de actividad neural que gradualmente deshacen las barreras que mantienen la personalidad individual cohesiva. El lenguaje utilizado en el manuscrito combina elementos del latín vulgar con construcciones gramaticales derivadas de idiomas semíticos antiguos, creando una forma híbrida de comunicación que opera en múltiples niveles simultáneamente. En el nivel superficial, el texto presenta una narrativa aparentemente coherente sobre rituales y filosofía esotérica. Pero análisis lingüísticos modernos han revelado que la estructura profunda de las frases sigue patrones matemáticos específicos, secuencias numéricas que corresponden a frecuencias cerebrales asociadas a estados alterados de conciencia. El concepto central del manuscrito gira en torno a la figura de Cain Rex Sinister, presentado no como un personaje histórico o mitológico, sino como un principio arquetípico que existe en estado latente dentro de toda conciencia humana. Según el texto, Cain representa la fuerza primordial de negación, el impulso para destruir todas las estructuras impuestas por la realidad consensual y regresar al estado de caos puro que existía antes de la creación. Esta interpretación de Caín como rey de la mano izquierda se basa en una cosmología agnóstica extremadamente sofisticada, que divide la existencia en dos categorías fundamentales: el cosmos ordenado, gobernado por las leyes físicas y morales establecidas por el demiurgo, y el acosmos, el reino del caos primordial donde todas las posibilidades existen simultáneamente sin limitaciones ni definiciones. Para los seguidores de Caín, el objetivo supremo de la existencia humana es trascender completamente el cosmos y regresar a la cosmos a través de un proceso de autoaniquilación consciente. El manuscrito describe este proceso a través de una serie de etapas progresivas que corresponden a lo que los modernos investigadores de estados alterados de conciencia reconocen como niveles crecientes de despersonalización y desrealización. La primera etapa, llamada apertura del sello menor, implica la destrucción gradual del sentido de identidad personal a través de técnicas específicas de meditación y visualización. Los lectores que llegan a este punto a menudo informan sensaciones de estar observando sus propias vidas desde una perspectiva externa, como si fueran espectadores de una película sobre otra persona. El segundo estadio, conocido como cruzando el abismo interior, lleva a la disolución de las barreras entre el yo y el no yo. Aquí, la conciencia individual comienza a fusionarse con lo que el manuscrito llama presencia de Caín, una inteligencia colectiva formada por todas las mentes que ya han pasado por el proceso de disolución. Es en este punto que muchos lectores comienzan a experimentar las primeras manifestaciones físicas de la transformación: cambios en la coloración de los ojos, alteraciones en la temperatura corporal y una creciente aversión a la luz solar que los textos atribuyen a la influencia creciente de las energías acósmicas. El tercer y más peligroso estadio se llama unión con el Stream 218. Este término misterioso se refiere a lo que los creadores del manuscrito consideraban la corriente fundamental de energía anticósmica que fluye a través de todas las dimensiones de la realidad. El número 218 tiene un significado cabalístico específico. Es el valor numérico de la palabra hebrea Arik, longevo, uno de los nombres divinos asociados al aspecto más antiguo y primordial de Dios en la tradición judía. Pero en el contexto del manuscrito, este número representa no a la divinidad creadora, sino a su opuesto absoluto, la fuerza que existía antes de la creación y que permanece dedicada a la destrucción de todo lo que ha sido creado. Conectarse al Stream 218 requiere la destrucción total de todos los aspectos de la personalidad humana normal. El manuscrito proporciona instrucciones detalladas
para un proceso que sus creadores llamaban suicidio ontológico, la aniquilación consciente de la propia existencia como entidad separada. Aquellos que logran completar este proceso supuestamente trascienden completamente la condición humana, convirtiéndose en vehículos para las energías anticósmicas que buscan disolver la realidad material. Análisis modernos de neuroimagen, realizados en algunos de los pocos individuos que sobrevivieron a la exposición parcial al manuscrito, revelaron patrones de actividad cerebral que desafían explicaciones convencionales. Sus ondas cerebrales presentan frecuencias que normalmente no ocurren en humanos vivos, y ciertas regiones de la corteza muestran niveles de actividad que deberían ser incompatibles con la conciencia normal. Más perturbador aún, estos individuos demuestran capacidades cognitivas que parecen trascender las limitaciones humanas normales, incluyendo formas de percepción extrasensorial y la habilidad de influir en eventos físicos a través de la fuerza de voluntad concentrada. El mecanismo a través del cual el manuscrito produce estos efectos sigue siendo un misterio para la ciencia moderna. Las teorías propuestas incluyen la posibilidad de que ciertas combinaciones de símbolos y palabras puedan crear campos de energía que interactúan directamente con la estructura cuántica de la conciencia. Otros investigadores sugieren que el manuscrito puede contener información codificada en niveles subliminales que activan aspectos dormidos del cerebro humano, regiones que normalmente permanecen inaccesibles debido a mecanismos evolutivos de protección. Lo que hace que el manuscrito sea particularmente peligroso es su capacidad de adaptarse a cada lector individual. Testigos informan que las palabras en el pergamino a veces cambian cuando se observan, como si el texto se estuviera reescribiendo para maximizar su impacto psicológico sobre cada persona específica. Esta característica sugiere que el manuscrito puede poseer alguna forma de inteligencia propia, una posibilidad que ha aterrorizado a los investigadores desde los primeros intentos de estudio científico del fenómeno. La influencia del Stream 218 se extiende mucho más allá del acto de leer el manuscrito. Aquellos que son expuestos a sus enseñanzas a menudo desarrollan la capacidad de transmitir sus efectos a otras personas a través del contacto directo o incluso de la comunicación verbal. Esta característica viral del conocimiento contenido en el manuscrito explica cómo la secta de Cain Rex Sinister logró sobrevivir a lo largo de los siglos a pesar de las constantes persecuciones. Cada nuevo adepto se convierte automáticamente en un vector para la difusión de las ideas anticósmicas. El aspecto más perturbador de todo este sistema es que parece funcionar exactamente como sus antiguos creadores pretendían. El manuscrito no es un error o una aberración, es una tecnología espiritual funcionando perfectamente dentro de los parámetros para los cuales fue diseñada. Su objetivo nunca fue proporcionar poder o conocimiento en el sentido convencional, sino servir como una herramienta para la destrucción sistemática de la realidad humana normal y su sustitución por algo completamente diferente, algo que existe más allá de las categorías de vida y muerte, cordura y locura, bien y mal. Los archivos secretos mantenidos por el Vaticano contienen registros detallados de más de 300 casos documentados de muertes relacionadas con el manuscrito de Cain Rex Sinister a lo largo de los últimos 7 siglos. Cada caso siguió patrones tan consistentes que investigadores especializados desarrollaron protocolos específicos para identificar cuándo una muerte aparentemente natural estaba, de hecho, conectada a la influencia del texto maldito. Lo que emergió de estos estudios fue un retrato aterrador de cómo el conocimiento anticósmico se manifestaba en el mundo físico. El caso más antiguo documentado con precisión ocurrió en 1389, en el monasterio de San Benedetto, cerca de Florencia. El fraile Tommaso di Marcello, un copista respetado conocido por su devoción ejemplar, fue encontrado muerto en su celda después de 3 semanas de comportamiento cada vez más errático. Según testigos, el fraile Tommaso había comenzado a hablar en lenguas desconocidas durante las oraciones,
Dibujaba símbolos extraños en los márgenes de los manuscritos que copiaba y desarrolló una aversión extrema a la luz solar, prefiriendo trabajar solo durante las horas más oscuras de la noche. Lo que hizo que este caso fuera particularmente significativo fueron las anotaciones encontradas en su celda. El Fray Tommaso aparentemente había obtenido acceso a fragmentos de un texto que él identificaba como las enseñanzas del primer rebelde. Sus anotaciones personales describían visiones progresivamente más perturbadoras donde una figura que él llamaba Rex Tenebrarum, el rey de las tinieblas, le revelaba secretos sobre la verdadera naturaleza de la realidad. En la semana anterior a su muerte, sus escritos se volvieron completamente incoherentes, degenerando en símbolos que no correspondían a ningún alfabeto conocido. El monasterio fue evacuado discretamente tras el descubrimiento del cuerpo y se convocó a un equipo de inquisidores especializados para investigar. Encontraron evidencias de que el Fray Tommaso había intentado realizar algún tipo de ritual en su celda. Círculos dibujados con una sustancia oscura que resistía todos los intentos de limpieza y una sensación palpable de presencia maligna que hacía que incluso los inquisidores más experimentados se sintieran físicamente enfermos al permanecer en el ambiente por períodos prolongados. 3 siglos después, en 1687, un patrón similar emergió en el caso de Lord Edmund Blackwood, un noble inglés obsesionado con antigüedades medievales. Blackwood había adquirido un manuscrito parcial a través de contactos en Venecia, pagando una fortuna por lo que el vendedor describía como el texto más peligroso de la cristiandad. Durante 2 meses, Blackwood estudió el documento en su biblioteca privada, haciendo extensas anotaciones y aparentemente intentando completar rituales descritos en el texto fragmentario. Su transformación fue presenciada por varios sirvientes de la casa. Blackwood gradualmente dejó de alimentarse de comida sólida, sustentándose únicamente de vino tinto que mezclaba con sustancias no identificadas. Sus ojos, originalmente azules, se volvieron progresivamente más oscuros hasta convertirse en completamente negros. Más perturbador aún, desarrolló la capacidad de mantenerse despierto durante días consecutivos sin mostrar signos de fatiga, pasando noches enteras caminando por los pasillos de su mansión mientras murmuraba en un idioma que ninguno de sus sirvientes reconocía. La muerte de Blackwood fue presenciada por su mayordomo, James Whitmore, cuyo testimonio fue preservado en los archivos de la Royal Society. Según Whitmore, en la noche del 15 de octubre, escuchó gritos provenientes de la biblioteca y corrió a investigar. Encontró a Blackwood de pie en el centro de un círculo elaborado, con los brazos extendidos hacia el techo, aparentemente en un éxtasis total. Entonces, ante los ojos de Whitmore, el cuerpo de Blackwood simplemente se disolvió. No desapareció ni explotó, sino que literalmente se deshizo como humo, dejando solo su ropa vacía en el suelo y un olor persistente a azufre. El siglo XX trajo casos aún más perturbadores, amplificados por la capacidad moderna de documentación científica. En 1934, el profesor Heinrich Zimmer de la Universidad de Heidelberg inició lo que sería el primer estudio académico sistemático de los manuscritos relacionados con la secta de Caín. Zimmer había obtenido fotografías de alta calidad de varias páginas a través de contactos en monasterios austriacos, creyendo que podría estudiarlas con seguridad sin riesgo de exposición directa al texto original. Durante 6 meses, Zimmer trabajó meticulosamente en la traducción y análisis de las fotografías, produciendo lo que muchos consideran la interpretación académica más completa de las enseñanzas anticósmicas. Pero a medida que avanzaba en sus estudios, sus colegas notaron cambios preocupantes en su comportamiento. Zimmer se volvió obsesionado con patrones numéricos específicos, particularmente el número 218, que comenzó a ver por todas partes, desde el número de palabras en las frases hasta las proporciones arquitectónicas de los edificios universitarios. Sus clases se volvieron cada vez más incoherentes, con Zimmer divagando frecuentemente sobre realidades paralelas y la naturaleza ilusoria del cosmos material.
Los estudiantes informaron que a veces se detenía en medio de una conferencia, miraba fijamente a un punto vacío en la sala y comenzaba a hablar con alguien que nadie más podía ver. En diciembre de 1934, Zimmer fue encontrado muerto en su oficina, rodeado de cientos de páginas cubiertas con ecuaciones matemáticas que, según expertos consultados posteriormente, no seguían ninguna lógica matemática conocida. El caso más documentado científicamente ocurrió en 1987, cuando la doctora Elena Vázquez, neuropsiquiatra de la Universidad de Barcelona, obtuvo un permiso especial para estudiar un manuscrito parcial que había sido confiscado durante una investigación policial relacionada con una secta moderna. Vázquez implementó protocolos rigurosos de seguridad, incluyendo sesiones de estudio limitadas a 15 minutos, monitoreo constante de sus signos vitales y la presencia de un equipo médico durante todas sus interacciones con el texto. A pesar de todas las precauciones, los efectos comenzaron a manifestarse dentro de una semana. Electroencefalogramas mostraron cambios dramáticos en los patrones de ondas cerebrales de Vázquez, con la aparición de frecuencias que normalmente no ocurren en humanos vivos. Aún más alarmante, ella comenzó a demostrar conocimientos que no había adquirido a través de estudios convencionales, incluyendo fluidez en dialectos arameos antiguos y una comprensión detallada de prácticas rituales que no estaban descritas en el manuscrito que estaba estudiando. El experimento fue interrumpido cuando Vázquez intentó realizar modificaciones en el protocolo de estudio sin autorización, alegando que había recibido instrucciones directas de una fuente que se negaba a identificar. Exámenes médicos posteriores revelaron que su ADN había sufrido alteraciones inexplicables, cambios que deberían ser imposibles sin intervención genética directa. Vázquez sobrevivió, pero nunca se recuperó completamente, pasando el resto de su vida en una clínica psiquiátrica privada, donde continuó produciendo escritos en lenguas que ningún lingüista logró identificar. La era digital trajo desafíos completamente nuevos. En 2008, un blogger anónimo comenzó a publicar fragmentos traducidos del manuscrito en foros especializados en ocultismo. En un plazo de 6 meses, al menos 12 personas que habían interactuado con estas publicaciones en línea murieron en circunstancias misteriosas. Más perturbador aún, análisis forenses de las computadoras de las víctimas revelaron que los archivos que contenían los fragmentos se habían modificado después de la descarga. Nuevos textos aparecían espontáneamente, como si el propio acto de almacenar digitalmente el conocimiento anticósmico permitiera que continuara evolucionando. Investigaciones modernas han identificado al menos 3 organizaciones contemporáneas que mantienen conexiones directas con la tradición original de Cayin Rex Sinister. El Templo de la Luz Negra, con sede en Suecia, publica materiales que incorporan elementos de las enseñanzas anticósmicas, aunque en formas aparentemente diluidas. La Orden Luciferiana Misantrópica, que operó durante las décadas de 1990 y 2000, distribuía textos que contenían fragmentos genuinos del manuscrito original, resultando en varias muertes sospechosas entre sus miembros. Más preocupante aún es el descubrimiento de que versiones digitalizadas de fragmentos del manuscrito están circulando en redes cifradas de la Deep Web. Expertos en delitos cibernéticos informan que estos archivos poseen características técnicas imposibles, ocupan cantidades variables de espacio de almacenamiento dependiendo de quién los accede, y algunos usuarios han reportado que los textos continúan expandiéndose incluso después de la descarga, añadiendo nuevos contenidos que no estaban presentes en los archivos originales. El patrón que emerge de siglos de casos documentados es claro. El manuscrito de Cayin Rex Sinister no es simplemente un texto histórico, sino una fuerza activa que continúa ejerciendo influencia sobre aquellos que entran en contacto con sus enseñanzas. Cada nueva manifestación se adapta a las características específicas de su época, pero siempre mantiene el mismo objetivo fundamental: la disolución sistemática de la realidad humana normal y su sustitución por algo que existe completamente más allá de los límites de la comprensión convencional.
Después de siglos de muertes misteriosas, investigaciones secretas y desesperados intentos de contención, la verdad sobre el manuscrito de Cayin Rex Sinister emerge como algo mucho más perturbador que cualquier superstición medieval o fantasía ocultista. Las evidencias acumuladas por investigadores modernos apuntan a una realidad que desafía nuestra comprensión fundamental sobre la naturaleza de la conciencia, la realidad y los límites del conocimiento humano. El análisis forense más reciente del manuscrito, realizado en 2021 por un equipo internacional de especialistas utilizando equipos de última generación, reveló descubrimientos que sorprendieron incluso a los investigadores más escépticos. El pergamino sobre el cual está escrito el texto no está hecho de piel animal como se asumió inicialmente, sino de un material orgánico que contiene secuencias de ADN que no corresponden a ninguna especie conocida en la Tierra. Aún más perturbador, estas secuencias genéticas muestran signos de haber sido artificialmente modificadas utilizando técnicas que nuestra ciencia actual considera imposibles. La tinta utilizada en el manuscrito presenta propiedades aún más inexplicables. Análisis espectrográficos revelaron que contiene elementos que no existen en la tabla periódica, organizados en estructuras moleculares que deberían ser inestables según las leyes de la física conocida. Cuando se exponen a diferentes frecuencias de luz, las letras del manuscrito emiten patrones de radiación electromagnética que corresponden exactamente a las frecuencias cerebrales asociadas a los estadios más profundos del sueño REM, el estado en el que la mente humana es más susceptible a la influencia externa. La verdad sobre los mecanismos de muerte del manuscrito se volvió clara a través del estudio de casos donde las víctimas fueron descubiertas aún vivas, pero en estado comatoso. Escaneos cerebrales detallados revelaron que la exposición a las enseñanzas anticósmicas no mata el cuerpo físico directamente, sino que desconecta progresivamente la conciencia individual de la estructura neurológica que normalmente la sostiene. El cerebro sigue funcionando, pero la personalidad, la esencia de lo que consideramos yo, simplemente deja de existir. La doctora Miranda Chen, neurocientífica de la Universidad de Cambridge que lideró estos estudios, describió el proceso como un suicidio ontológico asistido. Según sus investigaciones, el manuscrito funciona como un conjunto de instrucciones extremadamente sofisticadas que enseñan a la conciencia humana a desconectarse voluntariamente de su base física. Aquellos que logran completar el proceso no mueren en el sentido tradicional, trascienden completamente la condición humana, pero a costa de todo aquello que los hacía reconociblemente humanos. Este descubrimiento explica por qué algunas personas sobreviven a la exposición al manuscrito, mientras que otras sucumben completamente. La susceptibilidad parece estar relacionada con factores neurológicos específicos, particularmente la presencia de ciertas variaciones genéticas que afectan la producción de neurotransmisores asociados con la percepción de la realidad. Los individuos con estas variaciones poseen una barrera natural contra los efectos del texto, aunque incluso ellos no son completamente inmunes a su influencia. El aspecto más aterrador de los descubrimientos recientes es la revelación de que el manuscrito no es un fenómeno aislado, sino parte de un sistema mucho más grande. Análisis de patrones en casos históricos sugieren que los creadores originales del texto desarrollaron múltiples tecnologías espirituales, destinadas a facilitar la transición de la humanidad hacia una forma de existencia completamente diferente. El manuscrito es solo una de esas herramientas, probablemente la más accesible y paradójicamente la menos peligrosa. Investigaciones discretas han identificado evidencias de que otros artefactos relacionados con la secta de Cayin Rex Sinister pueden aún existir, escondidos en colecciones privadas o archivos institucionales alrededor del mundo. Estos incluyen objetos físicos, estatuillas, amuletos e instrumentos rituales, que supuestamente amplifican los efectos del manuscrito, permitiendo transformaciones aún más rápidas y completas. Más preocupante aún, existe evidencia de que la secta original
creó versiones virales de sus enseñanzas, conocimientos que se propagan automáticamente de persona a persona a través del contacto social normal, sin necesidad de textos físicos o rituales formales. La era digital ha multiplicado exponencialmente los riesgos asociados a estos conocimientos. Fragmentos del manuscrito circulando en línea han mostrado la capacidad de replicarse y modificarse automáticamente, creando versiones cada vez más potentes que se adaptan a las características psicológicas específicas de cada usuario. Expertos en seguridad cibernética informan que ciertos archivos relacionados con las enseñanzas de Kajin parecen poseer propiedades de autopreservación, resisten la eliminación, reaparecen espontáneamente en sistemas que han sido completamente reformateados y tienen la capacidad de transmitirse a través de redes incluso cuando todos los protocolos de seguridad convencionales están activados. Lo que hace que todo esto sea aún más perturbador es el descubrimiento de que la influencia de la secta puede estar manifestándose a escala global de maneras que han pasado desapercibidas durante décadas. Análisis estadísticos de datos de salud mental mundial muestran un aumento constante, desde el 2000, en casos de despersonalización y desrealización, condiciones que corresponden exactamente a las primeras etapas de la transformación descrita en el manuscrito. Aunque estos aumentos pueden tener explicaciones convencionales, el patrón específico de síntomas y su distribución geográfica son consistentes con la difusión viral de influencias anticósmicas. Investigadores especializados en fenómenos anómalos han desarrollado teorías sobre los verdaderos objetivos de la secta de Kajin Rex Sinister que van mucho más allá de la simple búsqueda de poder individual. Las evidencias sugieren que los creadores originales del manuscrito tenían como meta la transformación fundamental de la especie humana, no a través de una evolución gradual, sino mediante una transición abrupta hacia una forma de existencia que trasciende completamente las limitaciones de la biología material. El manuscrito y los artefactos relacionados serían herramientas destinadas a facilitar esta transición, preparando a la humanidad para una metamorfosis que sus creadores consideraban inevitable. La cuestión que atormenta a los investigadores modernos es si esta transformación ya ha comenzado. Cambios sutiles en los patrones de comportamiento humano, el aumento de experiencias paranormales reportadas a nivel global y el crecimiento de movimientos espirituales que incorporan elementos anticósmicos pueden ser señales de que la influencia de Kajin Rex Sinister se está extendiendo mucho más allá de los círculos ocultistas tradicionales. Si este es el caso, la humanidad podría estar acercándose a un punto de no retorno, un momento en que la realidad consensuada que define nuestra civilización comenzará a disolverse de manera irreversible. El manuscrito que mata representa, en última instancia, mucho más que un simple texto maldito. Es un espejo que refleja los aspectos más oscuros de la curiosidad humana y nuestra compulsión eterna por trascender las limitaciones de nuestra condición natural. Aquellos que sucumben a su influencia no son víctimas de fuerzas sobrenaturales malignas, sino pioneros de una forma de existencia que puede representar la próxima etapa de la evolución humana o su destrucción final. La verdad sobre Kajin Rex Sinister y su manuscrito mortal permanece parcialmente velada, protegida tanto por la imposibilidad de un estudio seguro como por la naturaleza fundamentalmente incomprensible del conocimiento que contiene. Pero una cosa es cierta: mientras existan humanos dispuestos a cuestionar los límites de la realidad y buscar conocimientos que trascienden la comprensión convencional, la influencia de esta secta milenaria continuará manifestándose, ofreciendo la tentadora promesa de una trascendencia total a cambio de la propia humanidad. En nuestro mundo moderno, interconectado y cada vez más cuestionador de las verdades establecidas, el manuscrito de Kajin Rex Sinister representa tanto una oportunidad como una amenaza existencial. Para aquellos lo suficientemente valientes o insensatos como para buscar sus secretos, ofrece la posibilidad de trascender completamente las limitaciones de la condición humana. Pero para la especie humana en su conjunto, representa un recordatorio sombrío de que algunos conocimientos
llevan un precio que puede ser demasiado alto para pagar, incluso para aquellos dispuestos a arriesgarlo todo en busca de la verdad última sobre la naturaleza de la realidad.